Vamos a la palabra de Dios. Hablemos de salud mental. Y usted tal vez pueda decir, yo no tengo problemas mentales. Bueno, todos tenemos un poco de toxicidad. Todos hemos sido deformados por nuestro ambiente, por nuestro trasfondo. El Señor nos hace perfectos. Somos la obra maestra de Dios. El Señor nos hace perfectos, ¿sí? No hay feos, amados. No mires a tu esposo. Que alguna mujer puede decir, hay excepciones, pastor. No hay feos. No hay inútiles. No hay fracasados. Dios no patrocina fracasos. Hay obras maestras de Dios. Así nacemos. El problema es que nos rodean personas deformadas también, personas que sufrieron heridas, comentarios, traiciones, fracasos, y se fueron deformando nuestra mente. Acuérdense que Satanás ataca nuestra mente, y lo primero que hace es afectar lo que pensamos, porque lo que pensamos determina lo que hablamos y lo que hacemos. Y si Satanás empieza a atacar tu mente, cuidado con eso. Si tú permites que esto avance, que aquellos pensamientos que están en nuestra mente, yo he comentado muchas veces y me he preguntado, ¿por qué personas que estaban a mi lado, que yo los conocía y que eran agradables y eran personas que nos amábamos, nos queríamos, de repente se transforman y parece que 1000 demonios entraron a su mente y a su corazón y se vuelven enemigos y esto y lo otro? Y uno dice, ¿cómo sucede eso? Tengamos cuidado, porque a veces abrimos puertas a Satanás, a los demonios, y dice la Biblia que si un demonio encuentra a otros 7, invita y de repente tienes una legión en tu cabeza, y tú, aquel hombre que era tan gentil, tan amoroso, tan amable, te enamoró con su gentileza, con su amabilidad, tan educado, ¿verdad? Se ha vuelto un ogro, se ha vuelto un demonio, ¿verdad? Y tú dices, ¿cómo cambió? Bueno, le dio lugar a las mentiras de Satanás. Le dio lugar a esos ataques que vienen a destruir nuestra mente. Y si no cuidamos eso, mis amados, fíjense que yo recibo cientos de llamadas, cientos de peticiones de oración cada semana, y muchas de estas peticiones de oración es, pastor, ore por mi salud mental. Ore porque estoy en una depresión profunda. Ore porque estoy en una ansiedad. Ore porque estoy preocupado por esto. Y la verdad es que este problema no es de hoy, simplemente se ha agudizado, se ha incrementado el número de personas que se suicidan hoy en día, el número de personas que tienen depresión y ansiedad ha aumentado considerablemente, el número de personas incluso que toman ansiolíticos es muy alto, y más de 970 millones de personas en el mundo tienen un problema de salud mental. Así que no estás solo, no estás sola en esta situación. Y antes yo predicaba de esto, sobre todo del pasaje que vamos a leer en Filipenses capítulo 4, yo lo predicaba de una manera tal vez hasta un poco insensible, y ahora que he pasado por depresiones y por bajones, le llamamos, ¿verdad? Fíjese que este problema de salud mental empieza con lo que le llamamos abatimiento. El abatimiento es cuando el día sale mal. Tuvimos un mal día, ¿verdad? Y estamos como abatidos, estamos como un poquito tristes por lo que ese día algo fue mal. Pero cuando eso se convierte en otro día y en una semana, entonces nosotros este problema mental, este problema llega al desánimo. El desánimo es que ha persistido el abatimiento un poco más, ha durado unos días y ahora ya tenemos un patrón de desánimo. Hay personas que pasan una semana en desánimo. Luego, si no cuidas ese detalle, porque ya está empezando a trabajar tu mente con fobias, y mire que hay desafíos, y el ser cristiano no nos exime de problemas mentales.
El ser cristiano no nos exime de caer en depresión. El ser cristiano no nos exime de la ansiedad, no nos exime de heridas que todavía no hemos sanado. Por eso tenemos el programa de recuperación, de restauración nosotros, porque tratamos de liberarte de todos esos pensamientos negativos y tratar de meter en tu cabeza un nuevo chip de pensamientos positivos extraídos de la palabra de Dios. Entonces, llegamos al desánimo, y si el desánimo ya son muchos días, una semana que estamos con malos días, si no cuidas este desánimo, se va a convertir en algo más profundo que se llama depresión. La depresión no es un mal día, no es una mala semana, es un patrón de pensamiento que ya tienes en la cabeza y ahora estás atrapado una y otra vez en este malestar. Y la depresión puede ser realmente grave porque si continúa y tú lo alimentas y lo dejas estar en tu mente, la depresión te puede llevar ahora a una nueva categoría que se llama desesperación o ansiedad. ¿Qué significa eso? Ya no puedes salir de ahí y entonces ya caes y estás teniendo una desesperación, una ansiedad, porque no sabes cómo salir de este problema, a tal grado, amados, que llega un punto que yo le llamo el punto de no retorno. Es el punto cuando tú ya no puedes y tienes que visitar a un médico para que te ayude a través de medicamentos a salir de ahí. Eso es lo que la Biblia nos llama. No dejes. Y el apóstol Pablo nos lo dice bien, ahorita lo voy a comentar. No caigas en ese problema, no alimentes ese desánimo para que llegues a la desesperación, a la depresión, porque va a haber un punto de no retorno donde hombres de Dios, un amigo que teníamos, yo lo acababa de ver hacía un mes, y un mes más tarde me dicen que se quitó la vida, un predicador de la palabra muy conocido en nuestro país, y de repente se ahorca porque nadie vio que había caído en un problema de depresión en el cual llega el momento de una crisis en la cual ni ellos saben ni se dan cuenta lo que están haciendo. Y hay un aumento después del COVID de esta situación, depresión, ansiedad, aún en niños, aún en jóvenes. Esto está aumentando hoy en día. Por eso es tan importante que vayamos a la Biblia. Quiero aclarar, no soy terapeuta, por lo tanto no les voy a dar principios terapéuticos. Les voy a dar principios bíblicos extraídos de Filipenses capítulo 4. El apóstol Pablo está en la cárcel. Y Filipenses es conocido como la epístola del gozo, de la alegría. Se menciona 14 veces la palabra alegría, regocijo, gozo en Filipenses. ¿Cómo es posible que un hombre que está en la cárcel esté hablando de alegría, esté hablando y dando consejos a otros, ¿verdad? Que están fuera, que están libres y que están más encarcelados allá afuera que el mismo apóstol Pablo que está en la cárcel. Y muchas veces, amados, nosotros estamos en una cárcel de deudas, estamos en una cárcel de depresión, estamos en una cárcel de ansiedad, estamos en un problema de salud mental, ¿verdad? Y tal vez estás pensando, ¿estaré loca? ¿Estaré loco? ¿Será que me está afectando esto? Y es el momento, amados, de que no culpes a nadie. Escucha bien, la culpa de todo viene desde el principio, cuando el hombre desobedeció a Dios. Desde ese momento todo se rompió en esta humanidad. Desde ese momento todo se echó a perder. Así que si tus padres te hicieron algo, es porque ellos también ya fueron afectados por otras personas, por otro trasfondo, por el mismo pecado, ¿verdad? Desde la simiente, desde que desde que nacemos, hemos sido afectados. Y si tú culpas a otros, quiere decir que no quieres salir de esa situación. Estaba yo leyendo que una de las organizaciones de mayor efectividad en la restauración de personas con adicciones es una organización en los Estados Unidos que si el padre habla diciéndole quiero que mi hijo se interne ahí, le cuelgan y le dicen no, yo no quiero hablar con usted. ¿Y qué hago? Tu hijo tiene que hablar con nosotros. Él tiene que querer salir de esa adicción para que lo podamos atender. Y a veces los padres llevan a los hijos hasta la clínica, dicen por favor atienda a mi hijo, y ellos dicen no,
Así que regrésese con su hijo tiene que venir solo a pedir ayuda acá, y si no, no lo vamos a atender. Por eso tienen efectividad. Cuando el hombre y la mujer dice, yo quiero sanar, cuando yo recibo a alguien para ayuda, yo ya sé, amados, primero, si llega tarde, esa persona no quiere ayuda. Si lo lleva un familiar, no quiere ayuda. Y ahí lo van arrastrando, ¿verdad? Tienes que hablar con el pastor. Yo digo, ¿para qué, hermanos? No me metan en esos líos. No lleve a su esposo, ¿verdad? Algunos me dicen, pastor, predíquele a mi esposo. Predíquele usted. Es su esposo, ¿verdad? Hable con él. Y cuando llevan al hombre, está con su cara en la oficina que me quiere matar, porque él no quiere ayuda. Todo lo que yo le diga no le va a servir para nada. Si usted viene a la iglesia, usted tiene que venir solo, en el sentido de decir, yo quiero ayuda de Dios, y es entonces cuando la palabra de Dios va a hacer efecto en su vida. De otra manera, mis amados, no va a hacer efecto, porque usted viene a la fuerza, lo traen así como de los cabellos, ¿verdad? Aquel que tiene cabello, aquel que no tiene, lo traen del cinturón. Dice, aquí encontramos en estos pasajes, Filipenses 4, capítulo 4, versos 4 al 9, encontramos 3 o 4 principios que quiero comentar con ustedes en esta mañana para mejorar, escuche bien, su salud mental. No es para aquellos que están enfermos ya y que dicen, yo ya estoy en el punto de no retorno, busque ayuda, y sobre todo la ayuda divina. Pero, amados, esto le va a servir también, pero para todos nosotros que decimos, pues yo no estoy tan mal, todavía no tengo depresión, todavía no tengo ansiedad, pero ha sido afectado por el medio ambiente, por los temores, fobias que tenemos. Estoy leyendo cuántas fobias tenemos. Ahora que yo iba a viajar a los Estados Unidos a predicar allá, en esa semana 3 aviones se accidentan, y sabían de mi fobia a volar, ¿verdad? No que me manden a volar, sino a volar en avión. 3 aviones, yo decía como que Dios me está diciendo algo. Y yo ya estaba con cierto temor y estaba luchando que no vuelvan esos temores a volar, porque ya superé eso y ahora no quiero que vuelvan a mi mente. Y todo comienza aquí. Y empiezas a pensar, ¿y qué tal si se cae? ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal aquello? Estaba haciendo unos estudios y yo no podía comer algo sin que me doliera el estómago, me ardía, y de repente un médico me dice, tenemos que descartar esta enfermedad. Y, amados, desde que me dijo eso, todo empeoró. Y yo empecé a tener dentro de mí, no le dije nada a mi familia, pero yo tenía temores. Y empecé a ir, casi nunca voy a hacerme estudios yo solito, me tienen que llevar, me tienen que empujar, porque yo digo, no, todo está bien. Pero en esta ocasión yo solito fui a hacer mis estudios, ¿ya? No tenían que empujarme, ¿por qué? El temor me estaba moviendo. Brother, bienvenido, te conocí desde muy chiquito, era tremendo. Bienvenido, primera vez que lo veo, ya tiene muchos años. Y bueno, pero mire qué pasó. Me hice una tomografía, y después de esa tomografía me fui con el gastroenterólogo, ¿verdad?, a la Ciudad de México, el mismo que me había dicho, tenemos que descartar esto. Y entonces me dice, no, pues reviso acá, creo que no es nada grave. Y desde ese momento se me quitó. Ya puedo comer todo. Y me di cuenta que era un problema mental. Y muchos de ustedes tienen problemas mentales, amados. Tienen problemas. Aquí hay médicos, no me van a dejar mentir. En la clínica teníamos personas que llegaban y le daban un placebo, le daban algo con azúcar ahí y sanaban. Porque el problema estaba en la mente. Cuidado con eso. ¿Qué dice el apóstol Pablo para nosotros mejorar nuestra salud mental? Principio número 1, versos 4 y 5. Alégrense. ¿Me ayuda a leer conmigo? Alégrense, ¿qué? Siempre en el Señor. Esto es bien importante, mis amados. Alégrense siempre en el Señor. Es que yo me alegro cuando tengo un coche nuevo. Es que yo me alegro cuando mi suegra me viene a visitar. Bueno, no lo creo, ¿verdad?
es que yo me alegro cuando compro una casa nueva, es que yo me alegro cuando hago un viaje. La Biblia dice, alégrense siempre. La alegría es una decisión. No tenemos que orar por ti para que te alegres, pero la alegría que trabaja en tu mente es la alegría en el Señor. No es la alegría que ocasiona un viaje, no es la alegría que ocasiona una relación. Bueno, es la única relación que trae alegría a nuestra vida, es la relación con Jesús. Pero la alegría que libera, la alegría que nos ayuda es cuando nosotros nos regocijamos en Dios. Ahora, el apóstol Pablo dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Ahora, déjeme a ver si lo puedo hacer. No soy un actor tan bueno, pero lo que Pablo está escribiendo en la cárcel es, alégrense siempre en el Señor. Me imagino que la iglesia de Filipos, que era una iglesia que amaba al apóstol Pablo, está triste porque el apóstol Pablo está en la prisión. Todavía no se va a morir, porque en esta carta el apóstol Pablo todavía va a vivir unos años más. Pero la iglesia está triste y Pablo les envía esta carta y les dice, alégrense siempre en el Señor. No hay otra manera de recibir una alegría que perdure más que en el Señor y debe ser siempre, insisto, alégrense. Y pone la exclamación, es como, alégrense. No se desanimen, no se entristezcan. La situación está grave, la situación es problemática, pero hay personas que están en más problemas que tú. Pero hay algo que el apóstol Pablo dice en el verso 5, que es la causa de su alegría, que su amabilidad sea evidente a todos. O sea, cuando tú estás enojado, tú pierdes la amabilidad. Empiezas a hablar palabras groseras, empiezas a ofender a otros, empiezas a menospreciar a otros, tu actitud cambia. Y Pablo dice, mejor alégrense, y de esa manera tu alegría te hace ser más amable. Ahora, la razón de la alegría del apóstol Pablo es esta expresión, el Señor está, ¿qué? Cerca. El Señor está cerca. Ahora, amados, muchos han interpretado, yo mismo hemos interpretado este pasaje como que la venida del Señor está cerca, pero lo que Pablo está escribiendo es, alégrense en el Señor porque el Señor está cerca de ti. No importa cuán oscura sea la noche, no importa cuán oscura sea la prisión, no importa cuán solitaria sea tu situación, no importa cuán oscuro sea el camino, Dios está cerca de ti. Alégrate. Dice Hebreos capítulo 13 verso 5, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Pablo está diciendo, puedo estar encerrado aquí en esta prisión, pero Dios está conmigo. Puedes estar en la cama de un hospital, pero Dios está contigo. Puedes estar pasando por una situación económica difícil, Dios está contigo. Él ha prometido, nunca, nunca, nunca te voy a abandonar. Y lo puedo sentir en el momento, amados, en que hemos pasado por situaciones difíciles de la vida. He podido sentir esa presencia de Dios ahí. Y aunque no lo sientas, la promesa de Dios es, siempre voy a estar ahí. Soy Jehová Sama, que significa el que siempre está ahí, el que nunca te abandona. La razón de la alegría de Pablo es, el Señor está conmigo, el Señor está con ustedes. Ahora, mis amados, la presencia de Dios se anhela. La presencia de Dios se busca. La presencia de Dios, nosotros tenemos que venir a la casa de Dios, levantarnos temprano, alabar a Dios, tener esa disposición de decir, es mi devocional, quiero estar ahí. No te van a traer a la fuerza. Escúcheme bien, quieres ser libre de una adicción, quieres ser libre de esas heridas. Tú necesitas ir a pedir ayuda. Tú necesitas buscar a Dios. Tú necesitas entrar al grupo de restauración. Si te obligan, no se puede. Si quieres la presencia de Dios, tienes que anhelarlo, tienes que desearlo, tienes que levantarte en la mañana. Y muchas veces, mis amados, muchas veces yo no tengo ganas de levantarme. Ustedes no saben, estos 5 años que he dado el devocional, cuántas ocasiones yo he querido seguir acostado. Pero me levanto porque no tengo de otra. Yo necesito y anhelo la presencia
de Dios en mi vida. Ahora, vea lo que dice el Salmos, capítulo 16, verso 11. Me has dado a conocer el camino de la vida. ¿Me llenarás de qué? De alegría. ¿En dónde? En tu presencia. Me llenarás de alegría en tu presencia. La presencia de Dios trae libertad. La presencia de Dios trae alegría. Proverbios capítulo 15, verso 15. Vea lo que dice la Biblia. Para el afligido todos los días son malos. Así que si tú no trabajas en alegría y no decides decir todos los días, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en Él, en su presencia, y busca su presencia, amados. Para el afligido todos los días son malos, para el que es feliz todos los días son de fiesta. No importa la circunstancia, no importa el problema, no importa el gigante, todos los días son de fiesta porque Dios está con nosotros. Así que vamos a experimentar. El mismo apóstol Pablo, él no está hablando de algo que no había vivido. Estaba en la cárcel ahí mismo en Filipos, ahí donde nace la iglesia. La primera vez que llega a Filipos, él está en la cárcel con Silas, han sido azotados. Y el azote, amados, no es lo que recibes de tu esposa a veces que te pega, ¿verdad? Estos azotes desgarraban la piel, a tal grado que ellos tenían desgarrada la piel desde el cuello hasta lo bajo de la espalda, y ellos estaban con fiebre ya, estaban en lo más oscuro de la celda, allí donde todos se hacían sus necesidades. Allí no había baños públicos, no había baños para los que estaban en la cárcel, así que había fiebre, había infecciones. A medianoche Pablo y Silas estaban cantando alabanzas a Dios. Esto es regocijarse en el Señor. Pablo dice, yo lo he experimentado. El profeta Habacuc está teniendo un mal día, cae en depresión porque el Señor le dice, la situación de Israel va a empeorar. Está mal ahora, pero va a empeorar. Y él está luchando contra ese mensaje que tiene que dar al pueblo de Israel. Y él termina capítulo 3, versos 17 al 19, diciendo, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el redil no haya ovejas ni vaca alguna en los establos, aún así yo decido regocijarme en el Señor. Me alegraré en el Dios de mi salvación. El Señor y Dios es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Primer consejo, regocíjate, alégrate en el Señor. Busca la presencia de Dios todos los días. Segundo consejo, verso 6 de Filipenses. No se preocupen por nada. Ay, pastor, ¿cómo me está diciendo eso? No se lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Es un imperativo. O sea, es una orden. En el griego esto es una orden, es un mandamiento. No te preocupes por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Segundo principio, confía en el poder de Dios. Si tú confías en el poder de Dios, tú vas a presentarle todas tus cargas a Dios. Si tú confías en el poder de Dios, entonces tu primer recurso será la oración. Si tú confías en el poder de Dios, si tú no confías en el poder de Dios, vas a confiar en tus fuerzas, en tus capacidades, y te vas a desesperar y vas a empezar a tener problemas y vas a caer en preocupación. Tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello, tengo que pagar la renta, tengo que pagar la colegiatura, y te empiezas a preocupar. El Señor te dice esta mañana, ¿por qué no confías en el poder de Dios? Y vas a Él, vas al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Señor, tengo que pagar esta deuda. Señor, tengo que pagar esta colegiatura. Señor, tengo que salir de este problema. Te lo dejo a ti y yo voy a caminar ligero. Y te vas a sorprender de todos los milagros que Dios va a realizar en tu vida. Yo comparto con mis compañeros a veces y les digo, Dios me hizo un milagro hoy. Tenía esto y lo otro, pero no ando preocupado. No ando pensando, ¿y cómo le hago para salir de esta? ¿Y cómo le hago con aquello? Y soy una persona
que me preocupo mucho, pero entiendo lo que dice la palabra de Dios. No se preocupen por nada. Y si tú crees que Pablo está mal, el mismo Jesús en Mateo capítulo 6, verso 25, dice: no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves del cielo? Confía en el poder de Dios. A veces nosotros confiamos en el compadre, confiamos en el trabajo, confiamos en el recurso que tenemos. Y si tenemos ahorrado un recurso, empezamos a confiar en ese recurso. Y la Biblia dice, es un error. Por eso Pablo le habla a Timoteo y le dice a los ricos de este mundo: mándales que no confíen en las riquezas, esas desaparecen. Que no confíes en el lugar de trabajo que tienes. Trabájale duro, trabájale bien, esfuérzate, pero tu confianza debe estar en el poder de Dios. Y de esta manera, mi amado, tú no vas a preocuparte. La palabra preocupación en el griego aquí es tener una mente dividida. Cuando tu mente está dividida, estás entre la esperanza y la desesperanza. Estás entre el fracaso y el éxito. Estás entre el sí se puede y el no se puede. Y Dios dice: no tengas una mente dividida. Empieza a confiar en el poder de Dios. Y cuando esos pensamientos lleguen, dice Pablo, antes de que empeoren, tráelos al trono de la gracia. Ven en oración y dale gracias. Dice la Biblia. ¿Qué significa eso? Dale gracias a Dios por adelantado. Señor, te doy gracias porque ya tú te encargas de mi deuda. Señor, te doy gracias porque la colegiatura de mis hijos ya tú la vas a suplir o la has suplido ya. Señor, te doy gracias. Estás dando gracias por anticipado. Esto es fe. Déjeme darle una estadística. Dicen que de todas nuestras preocupaciones, del 100% de nuestras preocupaciones, solo el 8% se cumple. De todo lo que tú te preocupas, solo el 8% sucede. Y de ese 8%, tú puedes sacar un porcentaje de cosas que tú puedes hacer algo por ellas. Y si te preocupa algo y puedes hacer algo, hazlo. Y hay un porcentaje que no puedes hacer nada por ellas. Y si no puedes hacer nada, pues no te preocupes. No se puede hacer nada. Por eso Jesús dice: nadie, por más que se preocupe, puede aumentar a su estatura un codo, unos centímetros. Por mucha preocupación, Dios te dio una estatura, Dios te dio una situación, y la preocupación no resuelve nada. Así que, amados, alégrate en el Señor, confía en el poder de Dios. Número 3, consejo número 3, descansa en la paz de Dios. Verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, déjeme explicar nada más esto. En la Biblia encontramos dos situaciones: la paz con Dios y la paz de Dios. La paz con Dios la obtenemos cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Jesucristo nos reconcilia con el Padre. Es un pacto entre Padre e Hijo, porque nosotros estábamos distanciados a causa de nuestros pecados. Y Cristo murió en la cruz para reconciliarnos con Dios. Entonces, esa distancia se acerca. Jesucristo nos acerca con el Padre, y es cuando nosotros tenemos paz con Dios. Escuche bien, tú no puedes tener paz con Dios, tú no puedes tener paz de Dios si no tienes la paz con Dios. Esto es lo primero. Lo primero que tienes que hacer es aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal, y en ese momento tú haces las paces con Dios. No porque Dios esté enojado contigo. El pecado te ha distanciado de Dios. Dios es santo y Él nos tiene que ver a través de Jesucristo. Cuando nosotros tenemos eso, que es un acto, es una decisión, la paz con Dios, la paz de Dios la recibimos cuando aceptamos que Jesucristo es el Señor.
Escuche bien, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, Él nos ayuda a tener paz con Dios. Pero cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor, son dos cosas distintas, entonces tenemos la paz de Dios. ¿Cuál es la diferencia? En una recibo el perdón de mis pecados, en otro le entrego las llaves, los controles a Dios. Muy sencillo. En una recibo la paz con Dios y en otra recibo la paz de Dios. Y la paz de Dios viene cuando le digo: Señor, tú eres mi Señor, eres mi Salvador, pero ahora te acepto como el Señor. ¿Qué es el Señor? Es una palabra, nosotros hemos deteriorado mucho esta palabra, pero esta palabra significa dueño absoluto de todas las cosas. Cuando yo le entrego mis hijos a Dios, cuando yo le entrego el ministerio a Dios, cuando yo le entrego todo lo que tengo a Dios, cuando yo le entrego mi trabajo a Dios, cuando le entrego mi economía a Dios, mis recursos, y dejamos de decir es mi dinero, es mi casa, es lo mío, y le decimos: Señor, de lo recibido de tu mano te damos, es tu dinero, es tu tiempo, es todo lo que tú me das, es tuyo, Señor. Y dejo de creer que las cosas son mías y le entrego las llaves, los controles. En ese momento yo tengo paz de Dios. Se lo voy a explicar de esta manera en dos historias. Una es una historia personal. Fíjense que cuando yo recién inicié la iglesia, yo llegaba a la iglesia y estaba preocupado por el número de personas que tenían que venir. Éramos poquitos. Entonces yo me sentaba aquí adelante y miraba hacia atrás, y como yo conocía a todos los que venían, entonces yo me empezaba a poner inquieto si alguien no venía. Y cuando yo subía a predicar, yo ya estaba enojado por las personas que no venían a la iglesia. Entonces dejaba de tener paz. Hasta que un día Dios me habló y me dijo que yo venía a la iglesia, yo era pastor, yo venía a la iglesia por la gente, no venía por Él. Y Él me dice: ¿nunca te has puesto a pensar que yo ya estaba aquí? Que yo estoy primero ahí, y tú te enojas por los que no vienen. Y entonces yo cambié mi manera de pensar. Dejé de preocuparme por los que vienen y empecé a preocuparme por la presencia de Dios en la iglesia y en mi vida. Y lo único que yo le pido a Dios en la mañana, en la madrugada, cuando oro todos los domingos, es: Señor, llena este lugar con tu presencia. Y si la presencia de Dios está, el Señor atrae a todos los que tiene que atraer. Usted no tiene que venir por una persona como su pastor. Qué bueno que me aprecian, qué bueno que me aman, pero usted no tiene que venir si el pastor está o no está. Usted tiene que venir a la iglesia porque Dios está aquí. Y cuando yo me dejé de preocupar de la gente y empecé a ocuparme de la presencia de Dios, la iglesia se empezó a llenar. El templo se empezó a llenar. Y yo no me preocupo toda la semana por el número de personas que van a venir. Me preocupo que la presencia de Dios siempre esté en este lugar. Preocúpate que la presencia de Dios esté en tu casa. Preocúpate que la presencia de Dios esté en tu trabajo. Preocúpate que la presencia de Dios esté en tu vida. La presencia de Dios te llenará de alegría. El poder de Dios te protegerá y cubrirá todo lo que te haga falta. Y la paz de Dios te hará descansar. Dice la Biblia: Él guardará tus pensamientos. ¿Sabe que esa palabra guarda es una expresión militar? Es una expresión que significa: Él pondrá una legión de soldados de élite para cuidar tu mente y tu corazón, para que no sean afectados por la mentira de Satanás. Voy a invitarte a que te pongas de pie. Isaías capítulo 26, versos 3 al 4, dice la Biblia: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz. La razón es porque en ti confía. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz. La razón porque en ti confía. Y déjame terminar con el verso 8 de Filipenses. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio.
Pongan en práctica todo lo que me han aprendido, recibido y oído, y el Dios de paz estará con ustedes. La paz de Dios es un sentimiento inexplicable. No se puede explicar, ni se puede lograr a través de una botella o a través de una terapia. La paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento y que viene a tu vida cuando tú decides confiar en el poder de Dios, descansar en Dios, confías en su gracia, te relajas y te alegras en su presencia. Vienes a la iglesia y te alegras en la presencia de Dios en medio de la circunstancia, en medio de los problemas que tenemos. Tú te alegras, decides alegrarte buscando la presencia de Dios. Pero es que, pastor, nada me alegra. Busca la presencia de Dios. En su presencia hay plenitud de gozo. Es que ya no estoy alegre en este trabajo. Busca la presencia de Dios y vas a ver que en su presencia hay plenitud de gozo. Es que ya mi vida está un poco triste y he estado en una depresión, pastor, por esta situación. Busca la presencia de Dios. En su presencia hay plenitud de gozo. Pero luego confía en Dios. Entrégale todas tus preocupaciones a Dios y verás milagros sobrenaturales y la paz de Dios. Yo he estado en funerales donde yo he pensado, esta familia se va a desvanecer, y de repente me dicen, fíjese, pastor, que tenemos una paz. Mi padre murió a los 64 años de edad, y si bien esperábamos un deceso porque estaba enfermo, no esperaba que muriera tan joven. Todavía lo necesitaba. Mi padre me estaba iniciando la iglesia y era mi consejero, era un hombre muy sabio. Y cada vez que yo tenía problemas, yo iba con él y le decía, ¿qué hago? Y él sabía darme un consejo. Mi padre siempre fue un hombre alegre, fue un hombre feliz. Así que el día que falleció, yo tomé mi guitarra y empecé a cantar. Y yo prediqué en su funeral. Y cuando estábamos ya en el panteón, me acuerdo que había un joven que me decía, llora, Elías, llora. Y yo le decía, no, yo creo que a mi papá le hubiera gustado que yo estuviera feliz. No porque se murió, sino porque en medio de su fallecimiento yo iba a tener paz de Dios. Y la paz de Dios ha gobernado mi mente y mi corazón durante todo ese tiempo. Perdí mucho dinero el año pasado. Ustedes saben la historia. Fui desfalcado. Pero usted no me va a ver, salvo algunos días donde estoy abatido o estresado. Usted siempre me va a ver alegre. Porque mi alegría no depende, aunque hubiera perdido todo. Mi alegría no depende de eso, porque un día perdí todo también. Mi alegría no dependía de los bienes. Mi alegría depende de que he tomado una decisión de buscar la presencia de Dios, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Yo te invito en esta mañana, busca la presencia de Dios todos los días. No pienses que necesitas ser perfecto para buscar la presencia de Dios. Todos somos pecadores. Y estamos aquí, aunque un pastor dijo que la iglesia no es un hospital, la iglesia es un hospital de enfermos. Todos venimos aquí con una enfermedad llamada pecado y venimos a agarrarnos de la gracia de Dios. Alégrate en su presencia. Vive una vida alegre. Siempre he luchado con esto. Iglesia, si tú eres cristiano, debes decidir alegrarte ya. Deja de estar enojándote todo el tiempo. Pierdes horas de vida, pierdes órganos, pierdes muchas cosas cuando te la pasas molesto todo el tiempo. Estás enojado hasta con tu propia existencia. Alégrate en el Señor, y si no puedes, busca la presencia de Dios. Y la presencia de Dios traerá plenitud de gozo. Sal de este lugar y alégrate. Alégrate con lo que comes. Alégrate con tus amigos. Alégrate con tu familia. Alégrate en la presencia de Dios. Ya no te presiones, confía en el poder de Dios. Entrégale a Él tus cargas y descansa en la paz de Dios. Deja que Dios traiga paz a tu corazón
Y aun cuando estés pasando por un momento complicado de pérdida, el Señor llenará con una paz inexplicable. Inexplicable, porque yo no sé por qué estoy tan tranquilo. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Padre, opera en este momento paz en cada corazón. Que nuestra mente empiece a pensar en tu propósito y podamos cambiar esa mentalidad que teníamos. Una mentalidad negativa, una mentalidad de odio, de venganza, de enojo. Y podamos pensar en tu propósito, en todo lo bueno, en cosas buenas, en cosas positivas. Cambia nuestra mentalidad. Te pido, Espíritu Santo, que traigas sanidad a cada corazón. Muchas personas heridas en el camino, lastimadas. Yo te pido que traigas sanidad en esta hora. Vamos a participar de la cena del Señor. Consagramos el pan y el vino, emblemas de tu cuerpo roto y de tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Permítenos trae sanidad a través de este sacramento. Permítenos recordar que es solo Jesús quien nos pone en paz con Dios, y solo Él nos da la paz de Dios cuando lo reconocemos como el Señor de nuestra vida. Consagramos estos elementos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.